Bueno, gente, esta semana estaríamos arrancando un tema importante que es el de integración. Eh, no sé si primero me quieren preguntar algo del tema del asunto del parcial. ¿eh? Nosotros en estos días vamos a estar publicando las respuestas, digamos, o resoluciones de todas las preguntas, pero tenemos que revisarlas bien antes. Pero calculo que, no sé, capaz que miércoles ya la estamos poniendo al aire. Si no, arrancamos ya con este nuevo tema, que lamentablemente no estaba en la guía de ejercicios. ¿Cuándo es el recuperatorio? Preguntan, es el 25 recuperatorio, dentro de en 2 semanas, digamos, 2 semanas después del parcial. ¿Qué les estaba diciendo? El tema de integración es un tema importante y un tema nuevo para ustedes, y al igual que fue, supongo, derivadas. Capaz que alguien vio algo de derivadas antes, pero de integración creo que es más difícil que hayan visto algo. Les voy a compartir lo que está en el campus. Les quería comentar lo siguiente, si ya me acuerdo que estaba. Recién lo puse hoy porque no estaba una guía de ejercicios acá para esta primera introducción integral definida. No se puede hacer mucha cosa en esta primera semana porque, bueno, lo que se ve acá en esta semana y se muestra ahí en la teoría y en los videos es puramente la definición. Y todavía no se ven lo que son las propiedades que se ven en la semana que viene, que es donde se puede hacer un poquito más de ejercicios interesantes. De todas maneras, yo agregué acá para tener algo, una pequeña guía de ejercicios, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Para hacer una sinopsis de esto, para los que no pudieron ver el libro digamos, las explicaciones que hay acá, más o menos podemos hacer un repaso rápido. ¿Sí? Esto empieza acá con la definición de la integral. Entonces, primero se define lo que es una partición de un intervalo, ¿sí? Para un intervalo dado, una cantidad finita de números dentro de ese intervalo, en el cual el primero es el extremo inferior del intervalo A y el último es el extremo B, y están ordenados y no se repite ninguno. Fíjense que dice menor, no menor igual acá. O sea, es una sucesión de puntos, una sucesión finita de puntos dentro del intervalo. Eso es lo que define una partición. O sea, es como agarrar el intervalo y partirlo en una cantidad finita de pedacitos de subintervalos, que se definen como se muestra acá, como los subintervalos x0, x1, x1, x2, así. Al hacer una partición quedan definidos estos pequeños intervalos en el cual se divide el intervalo original. Y entonces se define lo que son la suma superior y la suma inferior de una función respecto a la partición en ese intervalo, como la suma de los supremos en cada subintervalo de la función, que se pide que sea acotada la función para poder tener un supremo, por el tamaño de cada intervalito. ¿Sí? Y la suma inferior es algo parecido, pero con ínfimos y el tamaño del intervalo. Y se demuestra, no me acuerdo si se demostraba acá, creo que no, pero se puede demostrar con relativa facilidad que las sumas inferiores son menores o iguales que las superiores, porque las inferiores tienen ínfimos en los intervalos, mientras que las superiores tienen los supremos.
El ínfimo y supremo es como si fuera el mínimo y el máximo, con la única diferencia de que no necesariamente la función llega a tomar el valor supremo o el ínfimo. A ver si les puedo, les voy a compartir para ubicar algo en la tableta, para ver algún ejemplo. Acá. ¿Qué pasa? Una función, a ver, ¿qué pasó con el? ¿Por qué no anda esto? Ahí. Una función en un intervalo, supongamos, a ver, un intervalo, acá sería la recta real, acá tenemos un intervalo, acá A, acá B, ¿sí? Y pongámosle que tengamos una función ahí que, bueno, vamos a hacer en otro color, supongamos que la función tiene esta gráfica en ese intervalo, de modo que empieza acá en f de A, termina por acá en el valor f de B. Una partición vendría a ser una cantidad de puntos que tiene el A y después otros puntos en el intervalo, ¿sí? Esto sería una partición, ¿sí? Y esa partición define una cierta cantidad de intervalitos que son estos, ¿sí? En cada intervalito, pongámosle ¿sí? La función, no, vamos a hacerla bien hecha. La función en este intervalo, pongámosle, que toma, lo marco acá los valores que tiene el primero y el último, ¿sí? Y podemos ver que esta función, que bueno, en este caso la dibujé continua, tiene un valor máximo acá, ¿sí? Acá tomo un valor máximo, y por acá probablemente el mínimo en el intervalo sea este, y entonces acá sería, si este es, vamos a decir que este es 1, 2, este sería el I sub 3, ¿no? Si este es el intervalo I sub 3, este valor que está acá es el M sub 3, y este que está acá sería el M grande sub 3. En este caso es máximo y es mínimo. Pero no siempre la función acotada toma el valor máximo y el mínimo. Podría ser que, vamos a hacer otra gráfica acá abajo, que una función haga una cosa así, perdón, agarré la recta acá, que una función haga una cosa así, tienda a un valor dado, y después acá tome otro valor y arranque por acá. Y entonces si yo tuviera un subintervalo que fuera de acá hasta acá, pongámosle, ¿sí? Entonces el valor acá tiende a un valor, viene creciendo y tiende a algún valor, pero no lo llega a tomar nunca, ¿sí? Acá. Lo voy a marcar acá con una recta horizontal. Este valor, que vendría a ser el M sub K en este caso, no es máximo porque no llega a tomarlo el valor, porque en el punto donde lo hubiera tomado termina, pega un salto y el valor está acá abajo, ¿sí? Y este de abajo sería el M sub K, ¿no? En este caso. ¿Se entiende la diferencia entre máximo y supremo? El supremo capaz que no lo llega a tomar, ¿sí? En cambio el máximo, que es cuando sí lo toma el valor más grande. El supremo simplemente es un valor que es más grande que todos los valores de la función en el intervalo, o sea, es una cota superior, y es la más chica de las cotas superiores. Perdón, ¿sí? Ese vendría a ser el supremo. Y el ínfimo vendría a ser la más grande de las cotas inferiores. Por ejemplo, acá, este otro valor también es una cota superior, porque la función en el intervalo toma valores menores que esta cota, ¿sí? Pero acá tengo otra cota superior que es más chica que esta, y acá tengo otra que es más chica que esta. Esta es la cota superior más grande que puede haber,
porque si yo bajo un pelito, ya la función en algún momento supera ese valor. ¿Sí? Y algo parecido con el ínfimo. El ínfimo es la mayor cota inferior de la función en el intervalo. Por acá yo tengo otra cota inferior. ¿Eh? Pero por acá tomo una cota inferior más grande. Pero esta es la mayor cota inferior, porque si yo tomara un valor un poquito más alto, ya hay puntos de la función que están por debajo de ese otro valor. Bueno, este es el concepto de supremo, que a veces si toma el valor es un máximo. Como es en este caso, las funciones continuas, por ejemplo, siempre toman, si son continuas, llegan a tomar el valor máximo y el mínimo. Entonces el supremo es el máximo y el ínfimo es el mínimo. Pero cuando hay discontinuidad puede que no lo tome. Bueno, eso solo para aclarar la diferencia entre supremo, ínfimo y máximo y mínimo. Un momentito, ahora volvemos a dónde, acá. Cualquier cosa que no quede clara me interrumpe, por favor. Bueno, entonces les decía, acá están las cotas superiores, las sumas superiores, que es la suma de estos valores de supremos por tamaños de intervalo. Y la suma inferior, que son estas sumas de ínfimos por tamaños de intervalo. Usualmente, si las funciones son continuas, este supremo es el máximo en el intervalo y este ínfimo es el mínimo en el intervalo. Como les decía, después hay varias propiedades que se demuestran, que es, por ejemplo, que para una partición las sumas inferiores son más chicas o menores iguales que las superiores, lo cual parece bastante evidente, dado que, espera un poquito que me da... porque, bueno, en un caso son los supremos y en otro son los ínfimos. Después, sí, aparte de las particiones, también se define lo que es un refinamiento de una partición. Un refinamiento de una partición es una partición que tiene todos los puntos de la primera y alguno más. ¿Sí? Entonces acá P', por ejemplo, cuando con este símbolo, que es igual al símbolo de incluido para conjuntos, si P está incluido en P', quiere decir que P' es un refinamiento de P. O sea que la partición P' tiene todos los puntos de P y algunos más. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando uno refina una partición, sucede que, a ver si lo puedo marcar acá, acá. Cuando uno refina una partición, ¿qué pasa? Las sumas inferiores, espera un poquito acá, ¿qué dice SP'? No, perdón. Las sumas superiores, estas son la S mayúscula, la superior, al pasar de P a P', o sea, agregar punto, la suma superior disminuye, ¿sí? Se queda menor que la anterior, menor o igual, podría que fuera igual. Y las sumas inferiores aumentan, ¿sí? Pero de todas maneras, si se tienen de estos dos puntos, como las sumas inferiores de una misma partición, fíjense que acá dice P y P, ¿sí? Acá en realidad, y en esta, o sea, esta compara la suma inferior y superior para una misma partición. Acá se compara las sumas superiores para dos particiones distintas y las sumas inferiores para dos particiones distintas. Eso se puede resumir entonces en esto que está acá, que es que dadas dos particiones, una de refinamiento de la otra, la suma inferior para la partición más fina, se cumple que la suma inferior es menor o igual que la suma superior. Y la otra partición, la que es menos fina, tiene la suma inferior más chica todavía, la suma superior más grande. Y de ahí se deduce que para cualquier par de particiones, la suma inferior de una partición cualquiera es menor o igual que la suma superior de otra. O sea que
uno tiene todas las sumas superiores por un lado y las sumas inferiores por el otro, ¿sí? Y son todas estas inferiores, menores iguales a las superiores. Les voy a pasar a una, a ver un poquito, vamos a cerrar esto. Les voy a mostrar otra cosa que está también en el campus y que son unos simuladores. Vamos a borrar esto. ¿Cómo es que se hace esto acá? Borrar. ¿No borró? ¿Por qué no borró? Un momentito, no sé cómo se para borrar esto. Bueno, ahí. Les decía, volviendo acá a la parte principal, fuera del libro, justo debajo de ese libro, hay esto que dice sumas de Darboux. Esas sumas inferiores y superiores son las llamadas sumas de Darboux, ¿sí? Si le dan acá el hermazo, acá arriba, les abre esta hoja que habla de suma de Darboux, que tiene algunos simuladores hechos en GeoGebra de sumas inferiores y superiores, ¿sí? Si le dan acá, les debería mostrar esto ¿cómo se llama? En pantalla completa y se ve un poco mejor, ¿sí? A ver si lo achico para que ustedes lo vean mejor. Ahí creo que lo deben de ver más grande, ¿no? Ahí está. En este primer simulador se hace simplemente con particiones homogéneas, o sea, partiendo el intervalo en pedacitos iguales. Fíjense acá arriba, le muestra el valor de la suma inferior. A ver, voy a ocultar para mostrar solo las inferiores. Y a ver si se lo muestro mejor en pantalla completa. No lo muestra en pantalla completa, ¿por qué no? Bueno. Acá están las sumas inferiores. En cada intervalito, que vendría a ser estos pedacitos de acá abajo, la suma inferior es el ínfimo de la función en el intervalo. Fíjense, por ejemplo, acá en este intervalito, el valor menor lo toma del lado izquierdo, porque la función viene creciendo, ¿no? Entonces, lo que se suma en la suma inferior es ese ínfimo por el ancho del intervalo, que equivale al área de este rectangulito. La suma superior son los supremos en cada intervalito por el ancho del intervalo. Entonces, en cada intervalito, como la función está creciendo, toma el supremo, en este caso, a la derecha. Entonces, la altura de esta barrita vendría a ser el supremo en este intervalo, y por el ancho es igual al área del intervalito. Entonces, la que representan las sumas superiores es la suma de todas las áreas de estas barritas. Y las sumas inferiores representan la suma de estas barritas verdes, ¿sí? Como se ve acá, esto es obvio, las sumas superiores son más grandes que las inferiores porque los supremos están por encima de los ínfimos. Si yo acá puedo cambiar la cantidad de divisiones del intervalo, ¿sí? Si yo aumento las divisiones, ustedes van a ver acá que las sumas inferiores van a ir decreciendo y las superiores van a ir creciendo. Y cada vez se acerca más este valor a este. Acá ahora es 2,34 y 3. Si aumento más, me da 2,49 y 2,85. Si sigo aumentando, me da 2,54 y 2,79. Y cada vez están más cercanas entre sí porque las superiores disminuyen y las inferiores crecen, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre las sumas inferiores y las superiores vendría a ser el área de este pedazo que está en rojo pero no en verde, ¿sí? Estas áreas vendrían a ser la diferencia entre suma inferior y superior. Cuando uno va aumentando la finura de la partición, esos pedacitos son cada vez más chicos.
y por eso es que se van acercando las sumas inferiores a las superiores. Más abajo hay, acá hay otro simulador con otra función. La función esta la pueden cambiar si ustedes quieren y poner otra, ¿sí? La diferencia es que en esta simulación la partición es aleatoria. O sea, no es como la otra que es, como se llama, era toda parejita, sino acá se hace una partición con números al azar. Y entonces cada vez tiene más puntos, pero los puntos no tienen nada que ver de una partición con la anterior. De todas maneras, lo que siempre se va a cumplir acá es que las sumas inferiores son mayores que las inferiores. ¿Sí? Pero podría ser que al aumentar, no sé, de un número a otro, no necesariamente disminuya la suma inferior, porque capaz que los puntos donde caen, la suma inferior no me da menos, la suma superior, perdón, no me da más chica que la anterior. Eso, para que eso se cumpla, que fue lo que hoy hablamos, de que la suma, al refinar una partición, la suma superior baja y la inferior crece, eso es cuando una partición es refinamiento de la otra. O sea, cuando la siguiente partición tiene todos los puntos de la primera y alguno más. Por ejemplo, a ver acá cómo lo hace. ¿Ven? Acá, esta partición tiene solamente los extremos y este punto. Cuando yo le doy con 2, tiene estos 2 puntos, pero ya no tiene el punto que la primera tenía. A ver si vuelvo. No, ahora me da este otro distinto, porque lo hace al azar. En esta, por ejemplo, tiene este punto que está acá y la siguiente no lo tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien tiene más divisiones, no es un refinamiento de la anterior. En cambio, en la que sigue acá abajo, estas particiones son al azar, pero cada una es un refinamiento de la anterior. O sea, al ir aumentando acá, va a agregar puntos al azar, pero mantener los anteriores. Y entonces, ahora acá sí vamos a ver como cada una es refinamiento de la anterior, que las sumas superiores van a ir disminuyendo su valor y las inferiores van a ir aumentando. Yo le voy a dar acá de a poquito, agrega puntos, y si vemos los valores, para verlos tendríamos que correr esto un poquito para ver esos valores. Si vemos los valores de las sumas inferiores van a ir creciendo y las superiores decreciendo, porque cada una es la anterior más un puntito más. ¿Se ve? Entonces va acercándose el valor de la suma inferior al de la superior, pero siempre la inferior es más chica que la superior. ¿Sí? Bueno, y ahí esto tiende a dar, ¿cuánto? Cerca de 6. Se acerca a 6 en este caso. Bueno, volviendo ¿a dónde? A un momentito. Arriba, volviendo al libro, acá donde teníamos este primer capítulo. ¿Sí? Esos simuladores son simplemente para mostrar cómo se comportan estas cosas y que realmente las sumas inferiores son menores o iguales que las superiores. Entonces, para una función se define lo que es la integral inferior de la función en el intervalo como, fíjense que si las sumas inferiores son menores o iguales que las superiores, el conjunto de las sumas inferiores está acotado superiormente, ¿no? Porque cualquier suma superior sirve de cota de todas las sumas inferiores. De la misma manera, el conjunto de las sumas superiores está acotado inferiormente por cualquier suma inferior. Entonces, el conjunto de las sumas inferiores, este conjunto que está acá, el conjunto, fíjense, el conjunto de las sumas inferiores, donde P es partición de AB, este conjunto está acotado superiormente y por lo tanto tiene un supremo. A ese supremo se le llama la integral inferior de la función f entre a y b. Y se anota así.
donde se pone este palito debajo del integral para indicar que es la integral inferior. Y se define en forma similar la integral superior, como el ínfimo de las cotas superiores, ¿sí? O sea, si fuéramos ahí a donde estábamos recién, a ver, le podría dar para atrás acá y tendríamos que ir ahí. Si no fuera que está lenta el campus. Pero, ahí. ¿Dónde está la suma de Darú? Acá. No, función integral no, más arriba. Suma de Darú, acá. Yo le mostraba hoy acá, por ejemplo en esta que estaba al azar, que cuando vamos aumentando, voy a correr esto para que se vean los valores, entonces ahí lo que se muestra en el teórico es que estos valores de las sumas inferiores que van creciendo tienen un valor máximo, un supremo que no pueden superar. En este caso parece ser alrededor de 6, ¿sí? En realidad hasta acá la integral vale 604, ¿sí? Todas estas van a estar por debajo de 604 y las sumas superiores van a estar todas por encima de 604, ¿sí? En este caso coincide, es el mismo valor la integral inferior y la integral superior, ¿sí? Pero a eso no, me refiero cuando digo el ínfimo de las sumas superiores, es el valor más pequeñísimo que podría tomar esto, ¿sí? Y el supremo de las inferiores es el valor más grande que podría tomar las inferiores, refinando muchísimo, por supuesto, ¿no? Entonces, como les decía, se define esa integral inferior y la integral superior. Y se demuestra relativamente fácil de que la integral inferior de una función es menor o igual que la integral superior siempre, porque este es el supremo de las sumas inferiores, que son todas menores que las sumas superiores, el supremo de las sumas inferiores, no sé si lo dije bien, que son todas menores que las sumas superiores, y este es el ínfimo de las sumas superiores. Por eso es que esta integral inferior es menor o igual que la superior. Y en caso de que sean iguales, ahí se dice que la función es integral. Parece muy difícil, pero esto se da en todas las funciones continuas, por ejemplo. Todas las funciones continuas se prueba que es integrable, ¿sí? Que son integrables. Y entonces se da la igualdad, o sea que no queda nada entre las sumas inferiores y las superiores cuando uno refina lo suficiente. Y por eso es que esa, ¿cómo se llama? A ver un poquito si lo puedo abrir acá. La integral vendría a representar el área entre las curvas, ¿sí? A ver si vuelvo a abrir acá. Integral no, funciones de Darboux. Acá arriba. Vamos. Está medio lenta la cosa. Ahí. Bueno, acá. Les decía, entonces, como las sumas inferiores, ahora vamos a borrar acá, que están todas por debajo de las superiores, que están acá, ¿sí? Y estas las superiores, no, ahí la que vemos es la que no oculté. Ahí está ocultando la suma superior y vemos las inferiores. Las inferiores, cuando aumento, van subiendo su valor, y las otras, las superiores, perdón, al aumentar va disminuyendo su valor y tiene un ínfimo.
El concepto entonces de que todas estas, acá no se ve muy bien, bueno, lo voy a engrosar para que sea un poco mejor. Como estas áreas verdes van subiendo y las rojas van bajando y se acercan a un mismo número, ese número vendría a representar esta área que yo muestro acá, de la curva, que está debajo de la curva, ¿sí? Porque cuando yo, digamos, refino infinitamente, vendría a dar este resultado, la suma de todas esas barritas, ¿sí? Bueno, ojo que esto es el área bajo la curva porque la curva está por encima del eje. Si la curva no estuviera por encima del eje, la integral no necesariamente, si no es positiva, no refleja un área. Por ejemplo, si yo pongo acá la función, no sé, vamos a poner esa función, ¿sí? Fíjense que esto ya no es un área porque esto de acá, al ser negativa la función, los valores del ínfimo y supremo por el pedacito de intervalo dan negativos, ¿sí? El intervalo AB acá podría ser de repente yo lo puedo cambiar acá eso, se puede cambiar el intervalo, a ver si lo corro ahí como me cuesta, no sé qué le pasa, acá no me lo corre, bueno. Entonces le decía, en las partes en que es negativa la función, los rectangulitos no representan áreas, son valores negativos. Sin embargo, la integral igual tiene su significado, que se originó en querer calcular áreas de funciones por encima del eje, ¿tá? Pero que después se generalizó y por más que la función sea negativa, el valor de las sumas inferiores y superiores sigue valiendo y la definición de integral sigue valiendo. Pero ya no representa un área cuando toma valores negativos la función, ¿sí? La función, la integral, representa el área entre el eje y la curva cuando la función está en todo el intervalo por encima del eje, cuando es positiva o nula en todo el intervalo. Bueno, volviendo acá entonces, esa es la definición entonces de la integral, ¿sí? Es un concepto que si bien geométricamente cuando uno lo ve parece lógico tratar de definir el área bajo la curva como una suma de rectangulitos, de áreas de rectangulitos que están por debajo, y hacer infinitos rectángulos, bueno, para hacerlo en forma rigurosa es un poquito complicada la definición, ¿sí? Después acá que tenemos... acá está el PDF con la teoría, con lo mismo, digamos, básicamente un poquito más abundante, más completo. Eso que está ahí, está acá descrito con un poquito más de detalle, ¿sí? Lo que está ahí en el capítulo anterior es esto resumido, muy resumido, ¿tá? Y esto es lo que se muestra en los videos. Sigue después los videos explicativos, que es recomendable que los vean, que explica todo lo que está ahí en ese PDF. Y estaba este ejercicio que está acá para el encuentro sincrónico, ¿sí? Que lo vamos a ver en un rato, ¿tá? Yo agregué que no estaba hasta esta mañana, esta guía de ejercicios que está acá. Bueno, acá está el link a la guía de ejercicios, ¿tá? Que tiene algunos ejercicios que, bueno, si pueden, traten de hacerlos. Uno de ellos corresponde a este del encuentro sincrónico, que es el número 5. ¿Tá? Es para jugar un poquito con este tema de las particiones y de las sumas inferiores y superiores, para practicar un poquito con esas propiedades
que les mencioné, que tienen las sumas inferiores y superiores, que serían básicamente las propiedades estas que están acá, de que las inferiores son más chicas que las superiores, de que al refinar se agrandan las inferiores y se achican las superiores, etc. Bueno, esto fue un pantallazo muy, muy rápido, y lo correcto sería que ubicaran por lo menos esos videos, bueno, que lo van a ver con más detalle. El que todavía no vio nada, me imagino que debe tener un mareo bárbaro. Los que ya vieron los videos, puede que les haya servido un poco esta explicación rápida. Bueno, yo diría de tratar de hacer ahora, yo les voy a hacer el ejercicio para el encuentro sincrónico, ¿sí? En ese ejercicio, a ver si lo tengo acá. Acá tengo todo, ahí está. Lo tengo acá marcado. Ay, no. Lo tengo acá marcado. La idea es ver un poquito por la definición de la integral, o sea, primero ver con una partición en particular, que es una serie de particiones que se propone acá, de calcular las sumas inferiores y superiores y ver que que la integral inferior y la superior son iguales, y por lo tanto es integrable, que es lo que dice acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. No, profesor. Bueno, vamos a ver. Acá nos proponen agarrar la función e a la x en el intervalo 0b. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito de la gráfica de a la x en un intervalo... No, se me dobló. En el intervalo 0b. Supongamos ahí tenemos el origen. Acá está el origen. No, acá. Aquí que sea el origen 0. ¿Sí? Supongamos que el 1 está acá. Y supongamos que acá está B. ¿Sí? Ahí está B. Y la exponencial en 0 vale 0 y hace una curva, no sé, de esta forma más o menos. ¿Sí? Y acá nos dice tomar una partición que sea los puntos de la partición K sobre N. No, perdón, acá. K sobre N por B. ¿Sí? O sea, la enésima parte de B tomada con, o sea, un eneavo de B, 2 eneavos de B, 3 eneavos de B. Por ejemplo, si B fuera, no sé, a ver cuántos cuadritos tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si n igual 7, para n igual 7, la partición sería acá justo una por cuadradito, ¿verdad? Y entonces este sería un séptimo de B o B sobre 7. Esta sería 2B sobre 7, 3B sobre 7, ¿no? 4B sobre 7, 5B sobre 7, 6B sobre 7 y 7B sobre 7, que es B, y arrancábamos de 0B sobre 7. Esos serían todos los puntos, ¿no? Y entonces, si queremos ver en cualquier intervalito cuál es no, vamos a hacerlo con una línea recta, cuál es el máximo y el ínfimo y el supremo, acá, por ejemplo, en este intervalito, acá está el mínimo. A ver, déjenme revisar una cosa porque no me acuerdo un poquito.
No me acuerdo cómo definíamos el intervalito. Es de x sub k, x sub k menos 1. El número de intervalo es el número del punto superior. Ahí estoy de vuelta. O sea que este sería 1, 2, 3, 4. Sí, este sería el I sub 4. ¿Ah? Y este acá sería M grande sub 4, el supremo en el intervalo, y este valor es M chica sub 4, el ínfimo en el intervalo. ¿Sí? Si la división fuera en K intervalos, en cualquier otro número de intervalos, vamos a dibujar otra gráfica acá al lado, pero más sencilla. Otra vez, el valor, la gráfica hace una... ahí. La gráfica hace una cosa así, dijimos, y supongamos que lo dividimos en cualquier valor n, y tenemos por acá el valor k-1 sobre n, b, y por acá, lo voy a exagerar, ¿sí? El k sobre nb. Este sería el I sub k, el intervalo I sub k. ¿Sí? Y entonces, esto no importa cuál sea el n, ¿sí? El intervalo I sub k va a ser entre k-1 sobre nb y k sobre nb, ¿sí? Se ve porque esa era la forma de la partición. ¿Sí? Eran todas particiones en n intervalos iguales, en n pedacitos iguales, dividido el intervalo de 0 a b. Y entonces, ¿sí? ¿Escuchó? Es decir, que el K representaría El número de intervalo. el número n que estoy tomando. N es el total de intervalos que hay, en que dividí. Ponerle, lo divido en 100 si quiero. Y K tomo el sería intervalo el número. 50, que va entre el x sub 49 y el x 50. Está bien. Listo. Gracias. El n es la cantidad en que divido todo. Y k es el número del intervalito que estoy considerando. Entonces, acá tenemos el m chica sub k. Y acá tenemos el m grande sub k. ¿Sí? Porque como la exponencial es creciente, ¿qué me queda? Que el m chica sub k, cualquiera sea k, el m chica es lo que vale la función en k-1 sobre nb, ¿verdad? Porque esta función es creciente. Estamos hablando de la exponencial, no es cualquier f, ¿no? F de x es e a la x. ¿Sí? Entonces, como es creciente, el ínfimo lo toma en el primer punto del intervalito. ¿No? Y esto es entonces, para la exponencial, es e a la k-1 sobre n por b. ¿Sí? Y el supremo, en el mismo intervalito, es lo que toma en el punto del lado, en el extremo derecho, que es k sobre nb, en este punto. ¿Sí? Y entonces esto vale e a la k sobre n por b, ¿no? Ahora fíjense que el de arriba lo podemos poner como e a la k sobre n por b menos b sobre n, ¿no? En el exponente. ¿Sí? Y esto es e a la k sobre nb por e a la menos b sobre n. Esto me va a servir después. Fíjense que acá tengo la misma expresión acá y acá, ¿no? Y entonces, la suma inferior, no, rojo no, la vamos a azul. ¿Cuál es la definición de las sumas inferiores? Esto es para la partición P sub n. S sub P sub n de F es la suma desde K igual 1 a n
de los m chica sub k por delta x sub k. Ah, no, me olvidé de ver cuánto vale delta x sub k. ¿Cuánto es delta x sub k? Delta x sub k es igual a xk más 1 menos xk, ¿sí? Y es k sobre nb menos k menos 1 sobre nb. Y esto me da b sobre n, lo cual es lógico, porque el tamaño de cada intervalito, si eran todos iguales, es el tamaño del intervalo total b sobre n. ¿Ah? Se cae de maduro. Y tenía que ser así porque esta partición parte el intervalo 0b en n pedazos iguales. Así que cada pedazo tiene b sobre n de tamaño. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué me queda acá? Si yo le pongo lo que vale el mk y lo que vale el delta x sub k, me queda que esto es la suma desde k igual 1 a n de el m sub k chica, dijimos que vale esto. O sea, e a la menos b sobre n por e a la k sobre nb y por b sobre n, que el delta x sub k es b sobre n. Recuerden esto. A ver. Esto que está acá es el m chica sub k para la exponencial. Y el delta x sub k es b sobre n. ¿Sí? Y entonces esto me queda, yo puedo sacar de factor común acá en la sumatoria este término que no depende de k. Vale siempre lo mismo este factor. Y entonces esto me da igual, si lo saco fuera de la sumatoria, voy a correr un poquito para hacer lugar, sería e a la menos b sobre n por la sumatoria desde k igual 1 a n de, ¿qué me queda? Ah, y este b sobre n también lo puedo sacar para afuera, ¿no? B sobre n. Y me queda solamente e a la menos b a la menos k sobre n por b. Me quedaría esto por este factor común afuera. Y las sumas grandes es muy parecido. La diferencia es que, bueno, acá me queda con las m grandes sub k delta x sub k, desde k igual 1 a n, y el m grande sub k valía, ¿dónde está? Esto, e a la k sobre nb. E a la k sobre nb por el delta que sub k, que es b sobre n. Y esto es de k igual 1 a n. Y entonces puedo sacar el b sobre n de factor común, ¿no? Y me da, perdón, b sobre n por la suma de... Acá un momento que me hice algo mal, Acá esto no va con menos. Esto es e a la k sobre n, era salida de acá. ¿Sí? Y acá me queda e a la k sobre nb, desde k igual 1 a n. O sea que me queda parecida, ¿verdad? La diferencia entre las sumas inferiores y las superiores es esto que está acá. Porque esta sumatoria, si se fijan, es la misma que esta, y el b sobre n que tengo acá, acá también lo tengo. ¿Sí? La diferencia está en que acá tengo este factor que acá abajo no está. Bueno, acá la sugerencia, en este caso, acá dice que no está está en el ejercicio acá, pero no en el campus, donde está el mismo ejercicio, no está esta sugerencia. Acá se recuerda esto que habíamos visto cuando vimos sumatoria, que es la suma es la suma geométrica, ¿sí? Que tenía este resultado, la suma geométrica desde k igual 1 a n. ¿Se acuerdan? Desde 0 a n valía
1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R, y cuando era de k igual 1 valía así, era esta la fórmula. ¿Sí? En este caso está esta porque la sumatoria nuestra es desde 1, así que valdría esa fórmula. Donde acá el R vendría a ser, ¿cuál vendría a ser el R? Acá tenemos que reescribir esto un poquito para verlo más claro. ¿Sí? Fíjense, voy a poner E a la menos, no, rojo no. Acá lo voy a escribir E a la menos B sobre N por B sobre N por la sumatoria. Y acá esto lo voy a reordenar simplemente para dejar el K afuera. Esto vendría a ser E a la B sobre N elevado a la K, ¿no? Porque potencia de potencia es la potencia con el producto de los exponentes que tengo acá. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces este vendría a ser el R en una suma geométrica. Esta vendría a ser una suma geométrica donde R vale esto. Y entonces la fórmula me daba ¿cuánto? Me daba que la suma era R menos R a la K más 1 sobre 1 menos R. Era así, a ver. R sobre menos R en el menos 1 sobre 1 menos R. Exactamente. Esto es lo que vendría a valer. Esto es lo que vale la suma geométrica esta. ¿Sí? Esto lo vimos hace tiempazo, lo de suma geométrica, ¿eh? Cuando vimos en la parte de números reales y funciones que vimos sumatoria, ¿se acuerdan? Hace meses. Entonces, sustituyendo acá, me queda, y sabiendo que R vale esto, R vendría a ser lo que está acá dentro del paréntesis, ¿sí? Esto vendría a ser la R mía. Y entonces me queda E a la menos B sobre N, por B sobre N. Y por la suma, esta que la puedo escribir así, y es entonces E a la B sobre N menos E a la B sobre N más 1. Perdón, más 1 no. Porque el más 1 va en el exponente. E a la B sobre N, perdón. Vamos a escribirlo de vuelta bien. E a la B sobre N a la K más 1. A la K más 1 no, a la N más 1 es esto, ¿no? Porque esto es hasta el final de la sumatoria. Vamos a volver a echar acá en la fórmula. Esto era a la N más 1. ¿Sí? R menos R a la N más 1. ¿Sí? Que es el final de la cantidad de sumando de la sumatoria. Entonces acá es a la N más 1. Sobre 1 menos R. 1 menos E a la B sobre N. ¿Sí? Bueno, ahora esto, si este factor lo distribuyo acá, ¿cómo me queda? Lo meto para ahí distribuido. Me queda, bueno, el B sobre N lo dejo afuera, ¿sí? Y acá, ¿qué me queda? Me quedaría E a la menos B sobre N por E a la B sobre N. Menos E a la menos B sobre E a la menos B sobre N por esta que está acá. Y esa la puedo escribir como E a la B sobre N por N por E a la B sobre N, ¿no? Fíjense que acá decía N más 1, y como es potencia de potencia, puedo poner el producto de los exponentes. Y como tengo B sobre N por N más 1, sería el exponente multiplicado, esto es B, bueno, B sobre N por N más B sobre N. Es lo que puse acá. Y ya después lo pongo acá como producto de la potencia de esta por la potencia de esta. ¿Se ve?
Y abajo me queda 1 menos c a la b sobre n. Bueno, acá estos dos son uno el inverso del otro. Esto da 1. ¿Sí? Y estos dos también multiplicados me dan 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? B sobre n, que lo tengo acá multiplicando, y acá me quedó 1 menos e a la b, ¿no? Porque e sobre n por n, dividido n por n, es lo mismo, ¿no? Y todo dividido 1 menos e a la b sobre n, ¿no? Ahora, cuando n se hace muy grande, ¿qué va a pasar? Esto tiende a 0 y esto que está acá también tiende a 0. Tengo un 0 sobre 0, ¿verdad? Voy a escribirlo distinto. Acá voy a esto dejarlo afuera, el 1 menos c a la b, ¿sí? Y después me quedaría algo así como b sobre n dividido 1 menos e a la b sobre n. ¿Sí? ¿A qué tiende esto cuando n tiende a infinito? Porque, digamos, bueno, no lo vimos acá, pero si hay si tenemos el límite de esto, va a ser, se va a acercar, va a haber siempre una partición que va a estar cerca de lo que nos dé el límite, ¿no? Por la definición de límite. ¿Y esto a qué tiende? Acuérdense de que vimos nosotros que en los infinitésimos queda la menos i, a la u menos 1 sobre u. Perdón. Habíamos visto que esto equivale a u. ¿Sí? Eso significa que el cociente tiende a 1. Que u sobre e a la u menos 1, o al revés, tiende a 1. ¿Sí? Y fíjense que esto cuando u tiende a 0, ¿no? Cuando u tiende a 0 es esto. Si u es b sobre n, esta expresión es lo mismo que esto. ¿No? Y entonces, si yo hago el límite, a ver dónde lo puedo escribir, vamos acá atrás. Si yo hago el límite de las S sub P sub N de F, que vendría, era lo que me daba esto, ¿no? Cuando N tiende a más infinito, es igual al límite de esta cosa de 1 menos C a la menos B por B sobre N sobre 1 menos C a la B sobre N cuando N tiende a más infinito. Y como les decía, esto que está acá, este límite es 1. Entonces, esta es la diferencia que tiene en lugar de E a la U, 1 menos C, está invertido. Así que esto tiende a menos 1. ¿Se ve? Cuando N tiende a 0, porque esto vendría a ser un U que tiende a 0. Y entonces este límite me da, ¿cuánto me da? Me da menos esto. O sea, E a la menos B menos 1. Acá hay algo raro porque no me tendría que haber dado no E a es la a la menos B. B, es a la B. ¿Dónde se me cambió? A ver. Acá a la derecha de su manito. Ah, acá. No sé por qué le puse el menos B. Gracias. Entonces me queda así. E a la B menos 1. ¿Sí? Bueno, si hago algo parecido con las sumas superiores, fíjese que la única diferencia es que yo tenía este límite acá, ¿no? Tenía esto acá.
O sea, esto me va a dar lo mismo que me daba esto, pero sin el e a la menos b sobre n. O sea, si yo hago lo mismo, la misma cuenta acá, o sea, tomo esto como la geométrica que era, tengo b sobre n, por la geométrica me daba, es esta que está acá, la geométrica, ¿no? Y me daba e a la b sobre n menos e a la b sobre n a la n más 1, a la n más 1, digo bien, sobre 1 menos e a la b sobre n, ¿no? Y haciendo lo mismo que hicimos antes, voy a borrar esto de abajo. A ver, tengo lo mismo que acá. La diferencia es este factor. A ver, ¿cómo lo podemos ver acá para que nos quede aquello? Puedo sacar de factor común el e a la b sobre n. Acá me queda e a la... No. Me queda, si yo saco de factor común e a la b sobre n, me queda b sobre n por e a la b sobre n por 1 menos e a la b sobre n por n sobre 1 menos e a la b sobre n, ¿no? Y este n se me va. Esto que está acá es exactamente lo mismo que tengo acá, ¿sí? Entonces, cuando yo haga el límite, me va a quedar el límite de lo mismo, lo único que acá tengo esto multiplicando, ¿sí? Entonces, cuando haga el límite acá, el límite, cuando n tiende a más infinito de las sumas superiores, me da el límite, cuando n tiende a más infinito, de e a la b sobre n por 1 menos e a la b por b sobre n sobre 1 menos e a la b sobre n, igual que arriba. Y este también tiende a menos 1. Y este que está acá tiende a 1, porque b sobre n tiende a 0. Así que e a algo que tiende a 0 tiende a 1. Entonces, este límite también me da e a la b menos 1. ¿Sí? Entonces, el límite de las sumas inferiores me da este valor. ¿Sí? Y el límite de las sumas superiores también me da este valor. ¿Sí? Y eso significa que este valor es la integral inferior de e a la x de x entre 0 y b. Porque cuando tengo el límite de una sucesión de particiones que me da un límite dado, este valor no puede ser menor, a ver, estas son las inferiores, sí. No puede ser menor a la integral superior, a la integral inferior. Y cuando las sumas superiores me dan un límite, este valor no puede ser mayor a la integral superior. Este me da la integral superior entre 0 y b de e a la x de x. Y entonces, en este caso, las dos dieron iguales, ¿sí? Ay, perdón. En el video hay un ejemplo parecido, pero hecho con la función x cuadrado, ¿sí? Fíjense que entonces estos son iguales. La integral superior y la integral inferior dieron las dos lo mismo. E a la b menos 1. Y entonces eso implica, como las integrales son iguales, entonces es integrable y la integral sin marcar ni inferior ni superior, la integral a secas de e a la x de x me da e a la b menos 1.
si vieron los videos o cuando lo vean van a ver que hay un ejemplo donde la función f de x es x cuadrado. Y bueno, y se hace de forma muy similar, porque también se hace en una partición homogénea como esta. Y se ve que el límite de las sumas inferiores me da, no me acuerdo si era el intervalo 0,1 o 0b, el que está en el video, el límite me da b cubo sobre 3, el límite de las s de sub p de f, esta tiende a b cubo sobre 3, y el límite de las superiores también tiende a b cubo sobre 3. Esta se ve en el video. En este caso, en lugar de ser la función x cuadrado, es la exponencial. Y en el video se explica, además, por qué cuando el límite de una partición de las sumas inferiores me da igual a de las sumas superiores, porque es que da que la integral tiene que ser esa. ¿Sí? Yo ahora ni me acuerdo. A ver si voy a la explicación en el teórico. Un momentito. Por acá debe estar. Acá, por acá en algún lado está el teórico. Y ejercicio no. Acá. Acá está la... no, esta no, acá. Acá se empieza con el ejemplo de la x cuadrado. Y según la observación 6, dice. La observación 6 debe estar por acá arriba. 6. No. La observación 6 lo que dice que la integral inferior es menor o igual que la superior. Y acá hay otra más. Si se tiene una sucesión de particiones para la cual las sumas inferiores tienen límite, que es lo que estamos viendo ahora, entonces la integral inferior es mayor o igual que el límite ese. Esto es lo que estuve usando, lo que usamos ahí. Si hay una sucesión de particiones para la cual hay un límite, la integral inferior es mayor o igual que el límite que tengamos. Y de la misma manera la integral superior es menor o igual que el límite de las integrales de la integral superior, de las sumas superiores. Entonces, yendo a lo que nosotros vimos acá, para explicarlo bien, ¿no? Para ser más concreto. Acá no es que me dé, en realidad, esto no es tan así, sino que lo que dice esa demostración ahí es que este que es el límite de las sumas inferiores, ¿sí? Es menor o igual que esto. ¿Sí? A ver un poquito. Un poquito, ¿cómo era? La suma, el límite. Sí, el límite, no, perdón, mayor o igual. Me queda. Creo, ¿no? A ver, voy a volver a bicharlo. Acá en la teoría, como me daba que el de las sumas inferiores, el límite es menor o igual que la integral. Ahí está. Entonces, volviendo acá, el límite es menor o igual perfectamente, ahí como lo puse, que la integral. Y por otro lado, el límite de las sumas superiores es mayor o igual que esta integral. ¿Sí? Perfecto. Y entonces fíjense que
¿qué me queda? En realidad lo que yo obtuve es que e a la b menos 1 es menor o igual que la integral inferior de e a la x de x. ¿Sí? Pero la integral inferior es menor o igual que la integral superior de e a la x de x, entre 0 y b. Pero esta es a su vez menor o igual que e a la b menos 1. Y entonces fíjese que si un número está entre e a la, perdón, a la b menos 1, así no, a la b, el menos 1 va abajo. Y este número es el mismo que este. Y entre este número y estos necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? El único número que hay entre e a la b menos 1 y e a la b menos 1 es e a la b menos 1. Así que estos valen, los dos valen iguales a e a la b menos 1. Y eso es lo que demuestra que son iguales entre sí. ¿Sí? El hecho de que de esta desigualdad, perdón, ahí, esta desigualdad, que la saqué de acá, y esta otra, demuestra que estos dos números tienen que ser iguales. O sea, de este menor igual se cumple la igualdad. No puede ser un menor estricto porque si no, este número sería menor estricto que el mismo, lo cual no puede ser. Sí, me faltaba mostrarle eso en el teórico. Después, si quieren, léanlo con más detalle. En este PDF es la explicación esta, ¿no? De por qué cuando hay una sucesión de particiones, el límite de las sucesiones es menor o igual, de las inferiores, es menor o igual que el integral inferior, y el de las superiores es mayor o igual que el integral superior. Eso se explica acá, creo que en el video también se explica. No me acuerdo. Y eso que hice yo. Pero es del año pasado. Bueno, y esta sería la explicación de cómo se puede hacer ese ejercicio que es el propuesto para el encuentro sincrónico que está acá. Ahora, lo más importante es que fíjese que para funciones sencillas, y es un huevo hacer por la definición de la integral, demostrar que es integrable, ¿no? Fíjese todo lo que tuvimos que hacer para una función sencilla como la exponencial, o en lo que se ve en el video para una función sencilla como x cuadrado. Entonces, las integrales nunca se hacen así en realidad. Esta es la definición. Así como hicimos la definición del límite, ¿se acuerda? Con el épsilon en el delta, y después nunca hicimos un límite por el épsilon en el delta. Siempre lo terminamos sacando por propiedades a partir de otros que conocíamos. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Las integrales nadie las hace por la definición de las sumas grandes y las chicas. Las vamos a terminar haciendo siempre por propiedades que vamos a ver la semana que viene. El problema es que como todavía no las vimos, de lo único que se puede hacer ejercicios esta semana es de la definición de las particiones y de las propiedades estas de las particiones, de las sumas grandes y chicas. Así que yo les diría que hicieran algunos de estos, más que nada para acostumbrarse un poquito al manejo de las sumas grandes y las sumas chicas, lo que son, y cómo se pueden calcular. Y la semana que viene sí, ya vamos a ver las propiedades y vamos a empezar a ver de verdad cómo es que se calculan en la vida real integrales, usando las propiedades integrales. Es muy parecido a lo que pasó con el límite. Como les decía, la definición es súper engorrosa para usar. ¿Qué dice la nota parcial cuándo estarán? Y mira, la nota parcial no sé cuándo estarán, estimo que pueden estar fin de semana.
Vamos a hacer lo posible porque estén el fin de semana, y ya la semana que viene puedan preguntar en caso de que haya alguna corrección que pueda tener algún problema, de modo de que para el otro parcial ya esté todo aclarado, para el recuperatorio, que es el otro sábado. A ver, algo más en el chat. Bueno, le decía, traten, no sé, me parece ahora medio prematuro para seguir viendo otros ejercicios de esta guía, ¿sí? Yo les diría de ver el resto de esta guía el viernes, ¿eh? Ojalá ya esté terminado de corregir el parcial, no sé si estará, porque son 167 parciales para corregir, y no está Fabiana, así que no estoy seguro si ya estará para el viernes, pero bueno, si no, lo liquidaremos en el fin de semana y estará para el lunes que viene. Bueno, gente, traten de hacer algo de esa guía para el viernes, terminar de ver algo del manejo de sumas chicas y grandes. De todas maneras, ya les digo, esto es como el caso del límite, lo que, ¿cómo se llama? Se define de una forma rigurosa y medio entreverada, pero es la única forma de definirla, ¿eh? Y después, cuando llega el momento del cálculo, los cálculos van a ser hechos, digamos, con las propiedades que se van a ver la semana que viene de la integral definida, este teorema fundamental del cálculo integral que dice TFSI, es el teorema fundamental del cálculo integral, que es lo que nos va a permitir bastante fácil calcular integrales, ¿sí? Pero bueno, por ahora, como no se ha podido ver hasta ahora nada de las propiedades, lo único que nos queda es hacer esta guía de ejercicios, que son más que nada asuntos de manejo de particiones y sumas superiores e inferiores. Acá el número 4, para hacer el número 4 o el número 3, fíjense en los videos cómo se hace el de x cuadrado, y es muy parecido. Lo que pasa es que este es de x y este es de x cubo. Entonces, la suma que se va a usar, la sumatoria que le va a quedar es parecida a la de x cuadrado, pero bueno, con las diferentes exponentes. Acá incluso se les menciona recordando que la sumatoria de k al cubo vale esto, que lo vimos cuando vimos sumas. Y acá en esta no se le dice recordando nada, pero acá lo que va a aparecer es la suma de los k de 1 a n, que se lo puedo anotar acá. A ver un poquito, ¿dónde está? Acá para anotar. Acá tendrían que usar aquella de que la suma desde k igual 1 a n de k era igual a n por n más 1 sobre 2. Aquella que había descubierto Gauss cuando era niño, cuando era chico, encontraba esta fórmula. Bueno, esta es la van a necesitar para el 3. ¿tá? Y esta que está acá para el 4. Y con eso es muy parecido el desarrollo a lo que están en los videos y en la teoría, que es para X2. En la teoría se hace para X cuadrado. En los videos. Acá está para X y para X cubo. Están muy callados, chicos. Bueno, nos vemos el viernes y mientras tanto me voy a tener que dedicar a corregir. Ok, profe, hasta el viernes. Bueno, Buenas chao. semana. Igualmente.